Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética 1. Hablemos del suicidio indirecto. ¿Es lícito en alguna ocasión padecer quiebra en la propia vida o ser omiso en conservarla o defenderla? La respuesta es que por motivo de virtud puede uno permitirse morirse o que el que quiten la vida, como lo hizo Jesucristo, ejemplar y maestro de todas las virtudes, que pudiendo defenderse de todos sus enemigos, por su nimia caridad, quiso dar su vida por los hombres en una cruz, cuyo soberano ejemplo ha seguido después tantos invictos mártires que por la fe permitieron ser muertos por los tiranos. Ni tampoco está uno obligado para conservar la vida a usar de remedios extraordinarios y preciosos, sino tan solamente de los ordinarios y regulares según el estilo de la patria y la condición y facultades de la persona. Cuando otro pretende quitarnos la vida, podemos dejarnos matar, aún sin poner las diligencias ordinarias para salvarla, haciéndolo ex motivo charitatis, así como lo hicieron muchos mártires motivos por religiones. Mas si puede huir, el que es acometido del injusto agresor deberá hacerlo así, no interviniendo algún otro motivo de virtud, pues no hacerlo sería ser pródigo de su vida. Por esta causa, el que se ve invadido de alguna fiera o de otra causa natural, como incendio, venida de río o en otro peligro semejante, debe huir y poner todas las diligencias ordinarias para salvar la vida, porque entonces no se presenta motivo alguno de virtud por el cual pueda permitir su muerte. Salud corporal. Para mantener el equilibrio del cuerpo es indispensable estar saludable, es decir, conseguir que todos los órganos trabajen en armonía. Para esto es necesario una adecuada alimentación, el ejercicio diario, la visita al odontólogo, al oftalmólogo y al especialista. ¿Qué deberes hay hacia los demás? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la vida no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha llevado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan ante Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su propia fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, gobiernen su casa, que no dejen al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebes agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto en sí, para mí, es una secta. Hablemos de eutanasia. La eutanasia, del griego eutanasia, que significa buena muerte, es la acción o omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con
o sin su consentimiento, como es el caso del coma, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. Según la Real Academia Española, la RAE, la eutanasia tiene por finalidad evitar sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de la vida de un enfermo. La eutanasia se puede realizar con o sin el consentimiento del enfermo. En cuanto al aborto, para otros usos de este término, véase desambiguación. El aborto, del latín abortus, participio pasado de abori, con el mismo significado que en español, a su vez, es la interrupción y finalización prematura del embarazo. En un sentido más amplio puede referirse al fracaso por interrupción o malogramiento de cualquier proceso o actividad. La verdad y la mentira. Hoy en día, con frecuencia, oímos decir a las personas: ¿dónde está la verdad de la vida? Cuando de todo lo que leemos, oímos y vemos es verdad, y que de todo es mentira. Incluso algunos de ustedes en ese momento estarán en desacuerdo con lo que leen y dirán: esto es mentira, y sin embargo para muchos dirán: esto es verdad. Como verán, pues, estas incógnitas son las mismas por las cuales nuestros antepasados tuvieron que vivir, y fue por eso que muchas personas dedicaron gran parte de su vida en busca de la verdad y de la mentira. Pero a pesar de los grandes esfuerzos hechos por el hombre a través de los años en busca de lo que es verdad y mentira, el hombre pudo llegar a comprender que es la misma conciencia del ser humano la que le da el valor de la verdad misma, al igual que el valor de la mentira. Del secreto. Existen secretos de distinto tipo y que surgen en diferentes situaciones. Un secreto puede consistir en ocultar información o estar vinculado a una mentira. Por ejemplo, Esteban le confiesa a Jorge que está a punto de comprar una casa, pero le pide que no se lo cuente a nadie. Esteban y Jorge, por lo tanto, comparten un secreto. Si otra persona le pregunta a Jorge si tiene alguna novedad de Juan y responde que no, el secreto implica además la existencia de una mentira. La promesa. La promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. La estimación. La palabra estimación suele ser utilizada cuando se quiere dar cuenta del aprecio, la consideración y el afecto que una persona siente por otra. Y finalmente, otro de los usos también muy regulares que se le da al término es para expresar valoración o el sometimiento a evaluación de alguna cuestión. Envidia. A lo largo de la historia, la envidia ha estado muy presente en las diversas culturas. Buena muestra de ello es la cultura griega y también la romana, que apostaron incluso por hacerla muy presente en sus diversas obras artísticas. Así la han llegado a representar como una anguila o bien como la cabeza de una mujer mayor, llena de serpientes. Es interesante resaltar que además los griegos utilizaban la expresión mal ojo para poder definirla. Tan poderosa la consideraban que intentaban proteger a sus hijos de aquella y lo hacían aplicándoles en la frente el lodo que encontraban en el fondo de los baños. La calumnia. Una calumnia es aquella acusación, imputación carente de verdad que se vierte sobre alguien con la clara misión de provocarle un daño. Cabe destacarse que normalmente esa falsa acusación que se manifiesta acerca de alguien está vinculada a un delito que se asegura que ha cometido la persona acusada, aunque el delito no exista realmente o sea él quien lo cometió. Por otra parte, la acusación generalmente está destinada a afectar la dignidad de un individuo, menospreciando su fama o directamente atentando contra la estima que ostenta en la sociedad. Difamación. La difamación es la acción y efecto de difamar. Desacreditar a alguien a través de la difusión de información que resulte contraria a su reputación o buena fama. Por ejemplo, no voy a permitir la difamación de mis hijos a través de los medios de comunicación. Pese a las mentiras del candidato opositor, la difamación no tuvo efecto y la gente volvió a acompañarnos en estas elecciones. La difamación que supusieron estas fotografías para su imagen pública fue muy grande. El chisme. La palabra chisme ostenta un uso frecuente en nuestro idioma y es término que empleamos mayormente para referirnos a aquella murmuración o cuento que existe alrededor de alguna cuestión o de alguien. Cabe destacarse que puede tratarse de una información verdadera, es decir, comentar algo que es absolutamente cierto o en su defecto el chisme puede tener la intención de provocar una noticia falsa, con la clara misión de afectar a alguien o algo según corresponda. La murmuración. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Algunos sinónimos de murmuración son habladuría, comadreo, chisme o cotilleo, siendo este último del ámbito coloquial. El anonimato.
El pseudonimato y el anonimato son dos maneras de referirse a una persona. Se utilizan en las publicaciones de libros, en artículos periodísticos, en referencias policiales y en otros medios de comunicación masivos. El anonimato es el carácter o la condición del anónimo, es decir, que la identidad de una persona o entidad es desconocida. Esto puede ser simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como es en un encuentro ocasional entre extraños, o porque la persona no puede o no quiere revelar su identidad. Por ejemplo, esto puede suceder a víctimas de crimen y guerra cuya identidad no puede ser reconocida. Deberes para con Dios. Los autores de nuestros días, los que recogieron y enjugaron nuestras primeras lágrimas, los que sobrellevaron las miserias e incomodidades de nuestra infancia, los que consagraron todos sus desvelos a la difícil tarea de nuestra educación y a labrar nuestra felicidad, son para nosotros los seres más privilegiados y venerables que existen sobre la tierra. Los cuidados tutelares de un padre y de una madre son de un orden tan elevado y tan sublime que son tan cordiales, tan desinteresados, tan constantes, que en nada se asemejan a los demás actos de amor y benevolencia que nos ofrece el corazón del hombre. Cuando pensamos en el amor de una madre, en vano buscamos palabras con que se pudiera pintar dignamente este afecto incomprensible, de extensión infinita, de intensidad inexplicable. Desarrollo histórico de la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc., en lo referente a una acción o una decisión. Budismo. El budismo es una doctrina filosófica y religiosa, no teísta, perteneciente a la familia dármica y, según el vedismo, de tipo gnástica. Derivada del brahmanismo, el budismo fue fundado en la India en el siglo VI a.C. por Buda Gautama y ha ido evolucionando hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. Ha habido ciertas dificultades para definir el budismo en Occidente. Lao Tse. Lao Tse, también llamado Lao Tzu o Lao Tzu o Lao Tzu, chino, significa un significado y tradicional. Es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI, pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el IV a.C. durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y de los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el Tao de Jing o Tao de Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao o Tao Camino puede verse como el cambio permanente y este es la verdad universal. Dentro de las dudas sobre la existencia de Lao Tse y sobre la época en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio. Ética cristiana. La ética cristiana está afincada en la vida eterna, en la vida divina, tanto que la vida del cristiano es partícipe de la naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de la conducta moral de Dios. De este concepto ético que comparte la participación de la naturaleza divina, arranca la temática moral de la Biblia, desde el primer, seréis santos porque yo soy santo, del Levítico, hasta él, todo aquel que tiene esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Utilitarismo. El utilitarismo es una teoría ética que asume las siguientes tres propuestas. Lo que resulta intrínsecamente valioso para los individuos, el mejor estado de las cosas, que es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo más alta posible, y de lo que debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de cosas conforme a esto. De este modo, la moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su utilidad para los seres sintientes en conjunto.
Utilidad es una palabra que refiere a aquello que es intrínsecamente valioso para cada individuo. En la economía neoclásica se llama utilidad a la satisfacción de preferencias. En la filosofía moral es sinónimo de felicidad, sea cual sea el modo en el que ésta se entienda. Estas consecuencias usualmente incluyen felicidad o satisfacción de las preferencias. El utilitarismo es a veces resumido como el máximo bienestar para el máximo número. De este modo, el utilitarismo recomienda actuar de modos que produzcan la mayor suma de felicidad posible en conjunto en el mundo. De la moral kantiana. La moral kantiana se apoya en principios prácticos que pueden ser dos tipos: máximos principios subjetivos que el sujeto considera válidos para su voluntad individual, leyes que son principios objetivos válidos para todos y que pueden contraír auténticos deberes morales. Existen dos tipos de moral: moral material. Sus imperativos explican y explicitan el contenido o materia de la norma. El deber se fundamenta en la suposición de que ese contenido es bueno, y sus imperativos son siempre hipotéticos o empíricos. Hacer lo que uno debe hacer porque es bueno, moral heteronoma. Moral formal solo atiende a la forma del imperativo. El deber es universal y es el fundamento del bien, y sus imperativos son siempre categóricos y universales. El pragmatismo. El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sand Peirce, John Dewey y William James. Su concepto de base es que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. El pragmatismo se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el pragmatismo sostiene que solo en el debate entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas. Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio, a la luz de la investigación futura. Y por último, axiología. La axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. Por eso es muy común y frecuente que a la axiología se la denomine filosofía de valores. La axiología, junto con la deontología, se constituyen como las ramas más importantes de la filosofía, que contribuyen con otra rama más genérica y general, la ética.